Vamos a ver en este vídeo la opción B del modelo del año 2018 de la Comunidad de Madrid. Vamos a comenzar por un problema muy sencillo, muy típico, que cae muchísimo, que es el sistema de ecuaciones dependientes de un parámetro. Tenemos un sistema que depende del parámetro A y nos pide, como siempre, discutir en función de los valores de A y resolver para un caso particular. Siempre vamos a empezar de la misma forma, construyendo la matriz A y la matriz ampliada. Recordamos que la matriz A es la matriz de los coeficientes 1, 1, 1, 2, 1, 1, 5, 3A y la matriz ampliada es aquella, como su nombre indica, que tiene la primera parte, la matriz de los coeficientes, y está ampliada con los términos independientes. Para resolver un sistema, para estudiar, mejor dicho, discutir en función de los valores del parámetro, vamos a aplicar el teorema de Rutschek-Frobenius, que nos dice que si el rango de A es igual al rango de la ampliada igual al número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Si el rango de A es igual al rango de la ampliada menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado. Y si el rango de A es distinto del rango de la ampliada, el sistema es incompatible. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es calcular los rangos de A y de la ampliada en función del valor del parámetro. Sabemos que los rangos se pueden calcular o bien por Gauss o bien por determinantes. Mi consejo es que cuando tengáis un parámetro lo hagáis siempre por determinantes. En este caso además es muy fácil porque es una matriz cuadrada, calculamos su determinante, aplicamos arrow, sería A más 6 más 5 menos, voy en sentido contrario, 5, 3, 2A. Hago operaciones y obtengo esta expresión. Igualo a 0 el determinante y me sale A igual a 3. ¿Qué significa esto? Pues que si A es igual a 3, este determinante es 0, por lo tanto el rango de esa matriz no podrá ser 3. Para A igual a 3, el rango de A será menor que 3. Basta con encontrar una cajita de tamaño 2, un menor que tenemos aquí de tamaño 2, que vemos que es distinto de 0, sería 1 menos 2 menos 1. Al tener un menor dentro de esta matriz que es distinto de 0 y es de tamaño 2, insisto, el rango de esta matriz hemos asegurado que es 2. Entonces, si A es distinto de 3, este determinante sería distinto de 0 y entonces el rango de la matriz sería 3, lo que tenemos aquí expresado. Si A es distinto de 3, determinante distinto de 0, rango 3. El rango de la ampliada, ¿por qué puedo asegurar que es 3? Pues porque el rango de la ampliada siempre va a ser mayor o igual que el rango de A, pero no puede ser 4 porque esta matriz solo tiene 3 filas. Por lo tanto, si ha de ser mayor o igual que 3 y no puede ser 4, forzosamente el rango será 3. Rango de A igual al rango de la ampliada igual al número de incógnitas, que era 3 porque era x y z, tenemos que existe una única solución o lo que es lo mismo, sistema compatible determinado. Si A es igual a 3, sabemos que el determinante es 0, por lo tanto, lo que he comentado, rango tiene que ser distinto de 3, pero comprobamos rápidamente que el rango de A es 2 por haber encontrado lo que comentaba, un menor distinto de 0 de tamaño 2. Es decir, que tendríamos que el rango de A sería 2 y ahora el rango de la ampliada tenemos que ver si es 2 o 3, porque podría ser 3. Si fuese 2, igual que el rango de A, tendríamos sistema compatible indeterminado, y si el rango de la ampliada nos sale 3, entonces tendríamos sistema incompatible. Estamos diciendo que estamos en la situación en la que A es igual a 3. Entonces, mi consejo, que ahora sustituyamos el valor A igual a 3 en la matriz ampliada. Y obtenemos esta matriz. Y de nuevo, podemos calcular el rango o bien por Gauss, sacando ceros, o bien por determinantes. La mayoría de las veces lo hacemos sacando ceros, es decir, diagonalizando, obteniendo ceros en estas posiciones. 0, 0 y 0 los podremos conseguir. Y ahora la cuestión es si este número se nos convierte también en 0 y este o no, o los dos son distintos de 0 o uno 0 y el otro distinto de 0. Sería una forma de trabajar, pero vamos ahora a hacerlo de la otra manera, calcular el rango por determinantes, por ver un poquito, porque en otros vídeos lo hicimos por Gauss. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que encontrar, bastaría con encontrar un determinante, un menor de tamaño 3
distinto de 0 para asegurarnos que el rango de la matriz ampliada sería 3. De esta matriz podemos extraer 4 menores, pero el primer menor que correspondería a esto que estoy señalando no vale la pena calcularlo porque ya sabemos que vale 0. Es decir, tendríamos que calcular o este determinante o el que resulta de eliminar la segunda columna sustituida por esta cuarta columna o quitar esta tercera columna sustituida por la cuarta. En cualquier caso, vamos calculando los 3 determinantes y observamos que los 3 determinantes me van a salir 0. Entonces, estamos en la situación en la que el rango de la ampliada no es 3 porque ninguno de los menores de tamaño 3 me sale distinto de 0, es decir, rango de A igual al rango de la ampliada igual a 2, menor que el número de incógnitas que era 3, infinitas soluciones, sistema compatible indeterminado. Ahora me pide que resuelva para el caso particular venimos un poquito para arriba, volvemos al enunciado, de A igual a 1. Fijaos que estaríamos en el paquete A distinto de 3, es decir, estaríamos en el paquete sistema compatible determinado. Por lo tanto, la forma más fácil de resolverlo sería por el método de Cramer. Sustituyo por 1 y aplicamos la regla de Cramer, que recordamos rápidamente que era el determinante, lo que llamábamos determinante A sub x partido por determinante de A, por eso necesitamos que el determinante sea distinto de 0, en este caso sería 2. Y aquí, ¿cómo se obtenía este determinante A sub x? Sustituíamos, como estamos en la incógnita x, que es la primera, quitamos la primera columna y la sustituimos por los términos independientes. Hacemos el determinante, sería 3 más 6 más 5 menos 9 menos 2 y me sale menos 2. Divido y me sale menos 1 y este es el valor de la incógnita x. En el caso del cálculo de la y, dejaré la primera columna, dejaré la tercera columna y como estoy en la segunda incógnita, sustituyo la segunda incógnita del determinante de A por la columna de los términos independientes. Análogamente hago operaciones y obtengo que la y vale 3. Y lo mismo con la z, ahora como estamos en la tercera incógnita, la que desaparecería sería la tercera columna de esta matriz, bueno, cuando lo convierta en determinante, estamos en el determinante, sustituiría la tercera columna del determinante A por los términos independientes, la cuarta columna. Hago operaciones y obtengo 1. Por lo tanto, las soluciones serían menos 1, 3 y 1. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Si os acordáis, en la opción A teníamos los dos primeros ejercicios de álgebra, el tercer ejercicio de análisis, el cuarto de probabilidad y el quinto de inferencia estadística. Fijaos que ahora vamos a tener al revés un problema de álgebra, dos problemas de análisis, un problema de probabilidad y un problema de inferencia estadística. Bueno, tenemos este problema de análisis, el primer problema de análisis, que es el segundo ejercicio, en el que nos piden también, es muy frecuente, calcular dominio y asíntotas e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Dominio, bueno, no me detengo demasiado, sería si hacemos el denominador igual a 0, el dominio son todos los números reales excepto el 0, que es el que me anula el denominador, y a partir de ahí vamos a estudiar las asíntotas. Asíntotas verticales, ya sabemos que una posible asíntota es evidente que va a ser x igual a 0, pero no basta con decirlo, hay que comprobarlo, es decir, vamos a comprobar que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y o por la derecha nos da infinito o menos infinito. Para resolver este límite por la izquierda, sustituyo la x por 0, arriba me da 3 positivo, pero abajo me quedaría un poquito más pequeño que 0. Como quedaría infinito, pero este valor del denominador sería negativo, el cociente me quedaría menos infinito. Análogamente, 3 entre lo que llamamos 0 más, es decir, un poquito muy próximo a 0, pero positivo, quedaría más infinito. Por lo tanto, he comprobado que x igual a 0 es una asíntota vertical. Para las asíntotas horizontales simplemente calculamos el límite cuando x tiende a infinito, que por ser grado del numerador mayor que el denominador será infinito, y el grado cuando x tiende a menos infinito, que también nos da menos infinito. Es decir, no hay asíntota horizontal. Y calcularíamos ahora la asíntota oblicua, que sabemos que va a haber porque el grado de abajo, el grado del denominador, es exactamente una unidad menos que el de arriba. Es decir, que cuando yo haga el cociente en caja, me va a quedar, lo vemos aquí, este cociente me va a quedar
3x el cociente. Luego nos quedaría un resto que tendería a 0 y por tanto la asíntota oblicua es 3x. Hay que expresarla, no basta con hacer la división en caja o simplemente hacer esta descomposición. También habría otra forma que es aplicar la definición, que la recuerdo rápidamente. Para calcular m sería el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función partido por x. Al dividir por x nos quedaría x cuadrado y nos quedaría 3. Y luego n, que sería en este caso 0, sería el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos, en este caso 3x, porque sería menos m por x. Y ese límite, si hacemos operaciones, veremos que nos sale 0. Por tanto, la asíntota oblicua es igual a 3x. Ahora nos piden crecimiento y decrecimiento, es muy sencillo, derivamos la función y obtenemos esta expresión. Igualamos a 0 para encontrar los puntos singulares, que son los que me van a determinar dónde crece y dónde decrece, los intervalos. Si derivo igualo a 0, tengo una ecuación muy sencilla y me salen dos valores. Pero ponemos aquí en rojo, hay que tener cuidado porque se nos puede olvidar que no está definida en x igual a 0. Entonces no tenemos los intervalos de menos infinito a menos 1 y otro intervalo de menos 1 a 1 y de 1 a infinito, que sería lo que podemos pensar al tener estos dos valores que anulan estos dos puntos singulares. Tenemos que introducir ese valor 0 que no está en el dominio. Entonces se nos van a formar estos cuatro intervalos de estudio. De menos infinito a menos 1, que es el primer punto, el punto singular. De menos 1 a 0, que es donde la función se rompe, o del punto que no está en el dominio. De 0 a 1, el nuevo punto singular. Y ya para finalizar de 1 a infinito. ¿Cómo sabemos si la función crece o decrece en cada uno de estos intervalos? Pues muy fácil. Cogemos un valor arbitrario que esté dentro de esos intervalos, por ejemplo, x igual a menos 2, y sustituimos en la derivada. Si obtengo un valor positivo, significa que en todo este intervalo la función es creciente. En este caso cogeríamos un valor, por ejemplo, menos 0,5, obtenemos negativo, decrece. El 0 y 1, entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5 también decrece. Fijaos que decrece en todo el intervalo, en los dos intervalos, porque este punto no es un punto de cambio de signo de la derivada, es el punto que hemos quitado, que hemos señalado por no estar en el dominio. Y entre 1 y más infinito cogemos un valor y tenemos que es positivo, por lo tanto crece. Y este es el resultado del ejercicio. Vale. Bastante tipo y bastante sencillo. Aquí el tercer ejercicio, que es el segundo problema de análisis, nos pone un problema de optimización. Tenemos una función que vemos que es muy sencilla, es una parábola, con la serie con las patas hacia abajo, que representa el beneficio diario en miles de euros. Cuidado cuando el valor va en miles de euros, porque si aquí tenemos, por ejemplo, un 5, tendríamos 5.000 euros de beneficio, no 5 euros de beneficio. Bueno, esto también es bastante frecuente. Tenemos una empresa productora de cemento que viene dado por esta función. X es las toneladas de cemento producidos en un día y sabemos que la producción está entre 0 y 8 toneladas, es decir, X, que eran las toneladas, entre 0 y 8. Hay que calcular estos valores, los extremos del intervalo, e interpretar en el contexto del problema. Y después determinar entre qué valores debe estar la producción para que no haya pérdidas. El beneficio es lo que nos da la función. Entonces sustituimos, nos sale menos 12, lo que comentaba, eso significa menos 12.000. Es decir, que si no producimos ninguna tonelada habrá pérdidas. ¿Y cuántas pérdidas? 12.000 euros. En el caso que sustituyamos por 8 también nos da negativo, es decir, también hay menos 28.000 euros de pérdidas. Parece contradictorio lo que pone aquí, pero si tenemos sobreproducción puede ocurrir que los gastos de producir tantas toneladas nos produzca un beneficio negativo o una pérdida. Y para calcular el máximo, pues ya sabemos, lo hemos hecho muchas veces, que simplemente tenemos que derivar e igualar a 0. Fijaos que este valor es precisamente el vértice. Esta es una parábola que tendría esta forma y el vértice de la parábola sería el máximo, que se puede obtener o bien derivando o bien calculando el vértice. Bueno, comprobaríamos que crece por la izquierda, decrece por la derecha, pero es el punto singular por muchísimas razones, ¿no? Ya se ve, porque es un ejercicio muy sencillo. Y el beneficio máximo, aunque no nos lo piden, sería sustituir este 3,5 en la función. Da 12,5, por lo tanto 12.500 euros de beneficio. Ahora nos pregunta el apartado B, entre qué valores la empresa no tiene pérdida. Si yo dibujase la parábola,
Que no tenga pérdida significa que el dibujo va a estar por encima del eje de las X. Es decir, yo resuelvo esta inecuación que sea positiva. ¿Y cómo resolvemos una inecuación? Pues la convertimos en ecuación, hallamos los valores de corte y estudiamos los puntos donde la función sea positiva. Pero en este caso no haría falta hacer todo esto porque sabemos que es una parábola y además tiene, al llevar las patas al revés, las patas hacia abajo, pues tenemos que entre 1 y 6 va a ser la zona, digamos, donde la función es positiva. Es decir, que podríamos ver por convexidad de la propia función que entre 1 y 6 es donde vamos a obtener aquellos valores que me hacen no tener pérdidas. Bueno, era un ejercicio muy sencillo. Vamos a pasar a este ejercicio de probabilidad, que sería el cuarto ejercicio, también bastante fácil, de propiedades, en el que tenemos que calcular la probabilidad de el contrario de A condicionado a B y de A condicionado al contrario de B, y nos dan estos datos. Lo primero que vamos a aplicar es la definición. La probabilidad del contrario de A supuesto que ha ocurrido B es la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos partido por la probabilidad de B. Y esto sabemos que es la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de la intersección. Esto nos aparece muchísimas veces, lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero estaría bien que nos lo aprendiéramos casi de memoria. Fijaos, ¿qué significa? B sería este suceso y el contrario de A es, rayaríamos la parte que no está en A respecto del espacio muestral. Y nos quedaría la intersección, la parte azul. Entonces, la parte azul es todo el conjunto B menos este trocito que sería la intersección de A y B, que es lo que yo tengo aquí expresado. Es decir, probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Lo que ocurre es que la probabilidad de la intersección no es un dato del ejercicio, pero me dan todos los datos para que yo lo pueda calcular. Recordamos que la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si yo ahora despejo de aquí la fórmula, obtengo la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, si yo sustituyo aquí, lo que obtengo es 0,8 menos 0,2 partido por 0,8, 0,75. Análogamente sería lo mismo, fijaos. Ahora intercambio las letras, porque es como si las hubieran cambiado la condicionada, y aplico la misma fórmula. Ahora es A intersección el contrario de B. Pues será en vez de B, A, y en vez de A intersección B, pues lo mismo, A intersección B. Si ahora este fuera, si cambiara la A por la B y la B por la A, vemos la simetría de la fórmula. Este ejercicio, vuelvo un poquito para atrás, también se podría haber calculado como 1 menos la probabilidad de A condicionado a B. Si me resulta, y evitaría hacerlo de esta manera. Lo que haría sería calcular la probabilidad de A condicionado a B, que sería la probabilidad de la intersección partida por la probabilidad de B, más fácil quizás, y sustituir y obtendría, por supuesto, el mismo resultado. Cuidado, cuidado, que el contrario de este suceso no es 1 menos la probabilidad de A condicionado a B. Este tiene que estar con el contrario para que sea, quiero decir, que el contrario de este sería 1 menos la probabilidad del contrario de A condicionado al contrario de B. O sea, cuando yo quiero calcular el contrario, tengo que ponerle el contrario a la parte de la probabilidad que me están preguntando, no a la que condiciona. La que condiciona siempre se mantiene fijo. Bueno, yo creo que ha quedado claro y ya pasamos para terminar el problema de inferencia estadística. El peso en kilogramos de los niños de 10 años de la Comunidad de Madrid se puede aproximar el peso por una distribución normal de media desconocida y desviación típica, que es un dato 3 kilogramos. Nos dan una muestra y nos dicen que calculemos, típico ejercicio, intervalo de confianza al 95% para ese valor de la media desconocida, a partir de una muestra aleatoria simple de 9 niños de 10 años, y obtenemos estos 9 datos. Y después también es muy típico el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error máximo cometido sea menor que 1 kilogramo con este nivel de confianza. Bueno, lo primero que nos tenemos que ver es cómo se distribuye la distribución de medias muestrales. Y sabemos por teoría que se distribuye la variable x peso como una normal de media desconocida y desviación típica 3. Pero nosotros no estamos trabajando con la media, perdón, con la x, estamos trabajando con la distribución de medias muestrales, que aprovecho para recordar
que se distribuye según una normal de media, la media de la población, y desviación típica sigma partido por raíz de n, es decir, 3 partido por raíz de n, que en este caso sería raíz de 9 porque la muestra tiene 9 datos. Nos piden el intervalo de confianza, que tendrá esta expresión. Ahora, cuidado, que esta media es la media de la muestra, no la media de la población, que es desconocida. Los datos que tenemos en este ejercicio son n9, vuelvo a comentar, 9 datos, tamaño de la muestra. La desviación típica es 3, la media es 40, que la obtendríamos sumando todos los datos y dividiendo entre 9, obtenemos este valor 40, y z alfa medios, que es 1,96, porque estamos en un intervalo de confianza del 95%. Este valor estaría bien que os lo aprendierais de memoria, porque es un valor que sale muchísimas veces. Entonces, bueno, merece la pena saber que es 1,96. En cualquier caso, si no sabemos hacerlo, deberíamos, luego, como tenemos aquí un porcentaje más complicado, lo veremos con un poquito más detalle. Este me lo voy a saltar por no alargar tanto el vídeo, y simplemente comentar que sustituiríamos todos los valores y haríamos operaciones y ya tendríamos el intervalo de confianza. El ejercicio B también es muy típico, me dicen calcular el tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra para que el error máximo cometido sea menor que 1? Es decir, el error máximo va a ser 1, luego igualar el error a 1, y ahora me cambian el nivel de confianza del 98%. Hay que tener cuidado porque tengo que igualar y sustituir los valores. Si yo despejo, primero podemos despejar de aquí, el z alfa medios pasaría dividiendo, sigma, una vez que tuviera e partido por z alfa medios, invierto la fracción para que el raíz de n me quede arriba, despejo el sigma, que ahora estaría en el otro lado, y lo que hago ya directamente es elevar al cuadrado para hallar n. Bueno, vamos a ver cuáles serían los valores. El error sería 1, porque me lo da el ejercicio, desviación típica sería 3, ¿y cómo calcularíamos este z alfa medios? Pues sabemos que si tenemos que tener un nivel de confianza del 98%, a ambos lados de la distribución, a ambos lados de las colas de la normal, tendremos que repartirnos un 2%, es decir, un 1% a su derecha y un 1% a la izquierda. Y tenemos que calcular aquel valor de la distribución que me deja, en ese caso, el 99% a su izquierda. ¿Por qué? Porque viene del 98 más el 1% que hemos dejado a la izquierda. 98 más 1, 99. Yo ahora buscaría el 0,99 y lo buscaría en la tabla de la normal en la parte central. Midiendo los valores laterales veríamos que estaríamos entre 2,32 y 2,33. Por eso aproximamos a 2,325, que sería el valor intermedio. Sustituyo los valores y fijaos que siempre me va a dar, o casi siempre, un número decimal. Como tiene que ser como mínimo, yo siempre cojo el entero superior. Acordaos, por favor, no poner n igual, sería un error, n igual a 48,65, porque n es tamaño de la muestra, es número de individuos. Por lo tanto, n tiene que ser un número entero, en concreto un número natural. Bueno, pues con esto terminaríamos la opción B del examen del modelo de 2018 y espero que os haya servido de ayuda.